Buenas tardes a todos, a todas. Soy Marco Teruggi y en primer lugar quisiera agradecer por la invitación que nos hace Tatuí TV y agradecer a Tatuí TV por lo que está haciendo como Tatuí TV. Yo creo que gestar espacios así de comunicación con lógicas autogestivas ligadas a las construcciones de base es imprescindible y es estratégico. Creo que hay ahí una apuesta de construcción política en la cual yo me reconozco por mi historia militante y hay como una familia, ¿no?, compartida en las maneras de pensar cómo se hace la política. Y agradecerlos por estos videos que la verdad son como bocanadas de aire cuando uno quiere dar el debate y llega un nuevo video de Chávez Radical y dice uno, bueno, acá tengo un argumento más para plantear debates que uno cree necesario. Y este justamente con el cual veíamos que hablaba Chávez de la lucha de clases, da un poco pie para abordar el tema de la violencia política en Venezuela y en general en el continente. Y primero empezar por un punto, creo, fundamental para el análisis. El orden tal como lo conocemos, el orden colonial, el orden capitalista, siempre se basó en determinados momentos sobre la violencia de las clases dominantes. Es decir, si uno recorre la historia del continente y las diferentes etapas, uno va a ver que la clase dominante recurrentemente usa la violencia. Y ese uso de la violencia suele ser proporcional a la amenaza que tiene. Es decir, cuanto más hay una posibilidad de liberación por parte de las clases populares, más violenta se ponen las clases dominantes. Nuestra historia está llena de ejemplos en ese sentido. Para poner un ejemplo personal, ahí me presentaron como sociólogo, cosa que es cierta, estudié sociología, pero yo antes que todo soy un militante que viene de una organización popular y además de eso soy argentino y vengo de la historia argentina. Y nuestra historia familiar, colectiva, está marcada por la violencia de las clases dominantes. En mi caso me mataron a mi tía, desaparecieron a mi prima cuando tenía 3 meses de edad y hasta el día de hoy la seguimos buscando. Y no es un caso aislado, fueron más de 500 bebés apropiados, más de 30.000 desaparecidos y eso se explica porque las clases dominantes en esa época se vieron amenazadas por un proyecto de liberación de las clases populares. Entonces, como decía un escritor, a veces podemos medir nuestro éxito en función de la reacción del enemigo. Si el enemigo reacciona con agresividad y violencia, es que no estamos haciendo las cosas tan mal. Y acá en Venezuela, cuando uno ve cómo está accionando el enemigo, tanto nacional como internacional, uno se da cuenta que no estamos haciendo las cosas tan mal. Y creo que la violencia política en Venezuela evidentemente tiene en el análisis que quiero plantear una marca clasista. Es decir, vamos a plantear la violencia a partir del 98, que es una violencia que nace a partir del momento en el cual las clases dominantes se ven desplazadas o amenazadas. Es decir, es una reacción ante la emergencia de un proceso popular. Ante eso se gesta una respuesta que está basada sobre varios elementos, ¿no? Primero, bueno, la respuesta de quién pierde, o se ve en la posibilidad de perder. Poder simbólico, poder cultural, poder mediático, poder político, poder económico. Y ante eso reacciona. Pero reacciona con otra característica más, que reacciona con una marca de clase dominante y una marca también colonial. Es decir, aplica sobre el otro unas formas de la violencia marcadas por el odio y marcadas por el rencor y marcadas por quien estuvo acostumbrado a mandar y de repente siente que ese orden se invirtió y debe recuperarlo. Y para eso pone en marcha mecanismos de violencia. Y si uno ve los años de revolución, ve también un mapa de esa violencia que ha ido evolucionando y que tiene varias características. Yo creo que una característica principal es que si uno ve a dónde se ha concentrado esa violencia y cómo ha actuado, ve que generalmente ha sido una violencia, bueno, pensada evidentemente desde quien conduce en la estrategia contra la revolución, pero ejecutada por las clases medias altas, medias, y más altas. Y eso, digamos, es algo que se ha venido trabajando y como decía Bertolt Brecht, que era un poeta alemán, decía, no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado, ¿no? Y bueno, hay bastante de eso, digamos, ¿no? Hay un miedo al chavismo, un miedo a los pobres, que para el imaginario de un rico es más o menos lo mismo un pobre que un chavista, y es una amenaza en potencia y una amenaza que vino a romper un orden. Y ante eso han ido actuando en permanencia y lo han ido desarrollando en la mentalidad de muchísima gente que plantea varios problemas. Primero, que evidentemente eso se traduce en actos de violencia, pero que estamos luego de 18, 19 años con
personas que se criaron en eso. O sea, si uno ve un chamo de hoy de 18, 19 años, se crió toda la vida odiando a Chávez, odiando al chavismo, odiando al error histórico que representaría lo que está sucediendo y actúa en consecuencia. Y yo creo que esa violencia ahí es la que está concentrada en la base social de la derecha. Que no quiere decir que toda la oposición sea violenta, pero yo creo que una gran parte de su base social tiene esas características. Y la dirigencia apela recurrentemente a ese mecanismo, o sea, la convoca a poner en marcha esa violencia. Hemos visto muchas veces cómo hay una tensión entre la base social opositora que pide derrocar al gobierno y una oposición que la convoca a eso, pero después se da cuenta que evidentemente es más complejo que ir a Miraflores en una movilización. Entonces ahí evidentemente han creado un monstruo, pero lo han creado de manera racional y consciente, y ahí el tema de la comunicación, vamos a ver, tiene un rol central. Entonces esa base está y tiene que ver primero cómo vamos a hacer con esa parte del país que evidentemente hemos visto en acción en estos meses. Pero después hay otra violencia política que tiene que ver con la táctica que va utilizando la derecha. Y cuando digo derecha hablo tanto nacional como internacional. Yo creo que la comandancia hoy, digamos, desde donde se piensa la forma de guerra contra Venezuela no está en Venezuela, sino en Estados Unidos. Y el bloque opositor, para resumirlo con algunos sectores, diría yo, que está evidentemente el Departamento de Estado, los principales órganos del gobierno de Estados Unidos. Después tenemos a las grandes empresas petroleras, a la oligarquía, a la burguesía y a las clases medias altas. O sea, tiene un carácter de clase, y a la cúpula eclesial que hemos visto en estos últimos tiempos. Un carácter de clase muy marcado. Y recurrentemente apela a nuevos intentos de salida del gobierno a través de la violencia. Y hemos visto estos últimos meses, que parece que fue hace mucho, un nuevo intento de salida a través de la fuerza. Entonces, sobre esa base social que está, a mi modo de ver, dispuesta a ejercer esa violencia, porque es una violencia de clase, una violencia con odio, con rencor, con miedo, se suman las otras formas de la violencia ligada a la táctica que quieren hacer. Y en estos 3 meses lo que hemos visto fue un intento de quebrar el país, de tumbar al gobierno a través de una estrategia de tipo insurreccional que puso en marcha no solamente su base social como un ejecutor de la violencia, sino otros actores más. Y eso fue un análisis que fuimos haciendo a través de los meses, en una realidad donde la velocidad de los acontecimientos era brutal, el rol de los medios de comunicación era brutal, y a veces uno se encontraba como hasta sobrepasado en la velocidad para poder analizar lo que estaba pasando. Y si habría que ver algunos actores centrales de la violencia, yo creo que en primer lugar está su base social, que es la que pone en marcha el motor. Después tenemos, y lo hemos visto con mucha fuerza, el tema de la actuación de sectores paramilitares, que ahí hay un análisis que hacer acerca del paramilitarismo en Venezuela y cómo ha sido su proceso de inserción y arraigo. Jóvenes que han sido pagos para eso se vio, por ejemplo, muy claramente en Caracas, que no necesariamente estaban entrenados, pero que les financiaban para estar en los actos de violencia. Grupos delincuentes con capacidad de control del territorio, que a veces están relacionados con sectores paramilitares. Cuadros de la derecha, centralmente Voluntad Popular y Primero Justicia. Y habría que ver, es un poco la pregunta que se sigue planteando, si había sectores de los barrios populares que se sumaron a la violencia política o si se sumaron a una violencia ligada al escenario que se abría. O sea, una cosa es ir a una movilización a tumbar a Maduro, o sea, bajo ese llamado. Otra cosa es cuando se abre un escenario como el que planteaba la derecha de una ciudad asediada durante 2 o 3 días con saqueo de negocios, grupos motorizados, encapuchados, etcétera, que en ese contexto hubiera barrios que se sumaran, por ejemplo, a las acciones de violencia. Pero yo creo que esos actores fueron claros y tienen la complejidad de que es difícil diferenciarlos. Uno no siempre puede ver dónde termina un delincuente, dónde empieza un escuálido que está absolutamente convencido que hay que matar a un policía y dónde empieza un joven que fue pagado para eso. Pero ese bloque se fue moviendo, lo vimos actuar, y además de eso fue como cambiando sus zonas de acción en función de los meses. Cuando empezó el conflicto parecía que iba a ser más parecido a lo del 2014, ¿no? Un esquema tal vez clásico de la violencia, donde iba a estar concentrado en las zonas de clases medias altas de las grandes ciudades, pero rápidamente vimos que el conflicto empezó a desplazarse y lo metieron en los barrios populares. Y los 2 primeros casos fue cuando entraron al Valle, el 19 de abril, y cuando fueron a la ciudad de Valencia, que fue aproximadamente a la misma fecha. Y vimos que el conflicto empezaba a desplazarse. Y a su vez empezó a desplazarse sobre el territorio y planteó como una lógica de asedio si uno hace un conteo, como a unas 10, 12 ciudades o incluso más, contando pueblos, sobre todo de Táchira, por ejemplo.
que fueron jornadas de asedio completo de 2 o 3 días. Podemos hablar de Barquisimeto, de Socopó, de Barinas, de Carabobo, de San Cristóbal, de Los Teques, de San Antonio, digamos, y en cada una fueron reproduciendo ese mismo ejercicio de la violencia. Y luego intentaron acercarse a Miraflores y por fin multiplicar todas esas acciones en conjunto con el agregado de los asaltos a cuarteles militares. O sea que lo que plantearon fue muy inteligente y desarrollado desde una estrategia militar de cómo hacer para tomar por la fuerza un poder político. Eso sería, digamos, el esquema en términos resumidos de lo que intentaron desplegar, y sobre eso empiezan a aparecer otros análisis que creo que son necesarios. Primero, que la violencia que plantearon tenía todo un trabajo estético. Es decir, si uno veía, había ahí una preparación de fotógrafos, de gente que filmaba, de gente que escribía, había un relato épico y estético de eso que estaba pasando. Y eso llegaba por los medios todos los días, a través de las redes sociales, a través de los artículos, a través de las fotografías, había reportajes especiales. Recién estábamos charlando cuando fue el tema de la muerte de Neomar, cómo fue el entierro, con las máscaras, con la hermana. O sea, había toda una construcción de esa violencia que tiene una razón central, esa construcción, que la violencia hay que legitimarla. Es decir, uno puede ejercer la violencia, pero tiene que generar consenso. Yo tengo que poder convencer que lo que estoy haciendo es justo y necesario. Que es un debate histórico sobre la violencia que vale para todos los sectores, digamos. También es un debate histórico dentro de la izquierda. O sea, si la violencia se legitima y se justifica, entonces puede ser aceptada y puede servir para que haya más gente que se acerque. Si esa violencia de repente rompe algunos límites que la tiene cada sociedad, entonces puede llevar al aislamiento. Y un poco yo creo que lo que se vio es que la derecha no supo manejar ahí esa línea. Es decir, venía en un proceso de acumulación, legitimando muchas de sus acciones con mucha inteligencia. Una, el trabajo estético. 2, evidentemente, la repetición de un mensaje nacional e internacional que justificaba eso, planteándolo como una movilización pacífica y masiva contra un régimen autoritario, planteando a la juventud en primera fila, con un trabajo muy fuertemente ligado a una estética incluso de izquierda, con el tema de las máscaras. Después fueron trabajando el tema de los escudos, pero digamos, no había ninguna improvisación. Y había atrás de eso millones para intentar convencer a una sociedad de que era necesaria esa violencia. El problema es que esa violencia tenía 2 niveles. Uno, que evidentemente es un medio, o sea, la violencia es un medio para poder sacar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces se la implementa en una estrategia insurreccional con brazos paramilitares de asedio a ciudades para lograr llegar hasta Caracas, presionar. La idea era sumar a todos los sectores y que la Fuerza Armada se viera presionada y tuviera que dar una respuesta quebrándose. Eso era el plan de ellos. Pero a su vez la violencia era un fin en sí mismo. Y yo creo que eso también lo fuimos descubriendo. O sea, cuando uno ve la cantidad de personas que fueron incendiadas, uno puede decir, bueno, eso es porque evidentemente su base social tiene un nivel de odio tal que de repente empezó a pensar que había que prender fuego a todos los que parecían chavistas o pobres, o porque eso estaba pensado. Y si eso estaba pensado, al igual que los linchamientos en los centros comerciales, al igual que las persecuciones en la casa de los chavistas, es que esa violencia es un fin en sí que tiene que ver con llevar a la sociedad a un nivel de confrontación que lo haga irreconciliable. O sea, ¿cómo nos sentamos después para intentar construir un país común? Porque nuestro objetivo sigue siendo construir una Venezuela donde entremos todos y todas. Entonces, esa violencia como fin yo creo que le fue jugando en contra y creo que fueron perdiendo la capacidad de legitimar algunos de sus actos. Y se les fue la mano. Y eso creo que los terminó aislando y fue un poco lo que llevó a que el 30 de julio la elección estuviera planteada en ese término de o votamos o nos enfrentamos, tal como lo está planteando la oposición. Ahí yo creo que está una parte central del análisis de la violencia. Y todo esto, además, cuando uno lo vio, digamos, en el tema de la legitimidad, que por ejemplo era muy impresionante, el tema de que uno, por ejemplo, ponía en las redes una imagen de un joven que había sido quemado y las respuestas, la de mínima era un ladrón, es decir, estaba merecido porque era un ladrón y era pobre. La de máxima era, ahora te toca a vos. Y ahora el próximo sea Maduro. O sea, ¿hasta qué punto logran construir una base social que es capaz de ver que quemar gente, digo, para plantear el acto más violento, es necesario para sacar un gobierno? Y lo aplaude, y lo difunde, y lo retuitea, y hace de eso también un trabajo comunicacional impresionante. Entonces, la violencia que desplegó la derecha, y digo desplegó, pero no quiere decir que haya terminado, yo creo que lo que estamos es en un empate de fuerzas con la iniciativa política del chavismo,
pero que ellos se están reacomodando. La pregunta sería, ¿qué pasó con todos esos sectores armados que vimos en las calles? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que asediaron 10, 12 ciudades? ¿Dónde están los que tenían los escudos? Bueno, ahí tenemos una pregunta central. Y yo creo que la posibilidad de que emerja de nuevo tendrá que ver con que la derecha vea en función de sus posibilidades según tal vez el resultado electoral de octubre, según lo que dictan los Estados Unidos, o según logren desarrollar otra hipótesis, que es la hipótesis de un brazo armado, que lo hemos visto con el tema de Oscar Pérez, con el asalto al Fuerte Paramacay, que tiene que ver con construir esta idea de un ejército no reconocido, que si uno analiza la realidad de la frontera, la experiencia colombiana, no es una hipótesis muy descabellada, sobre todo cuando los norteamericanos ya dijeron que no descartaban la hipótesis. Entonces, nada de toda esta violencia que hemos vivido, padecido y contra la cual hemos resistido se explicaría sin la dimensión comunicacional. Yo me acuerdo estar a la noche metiéndome en el Twitter a ver la tendencia, para ver a dónde es que estaban planteando el foco de violencia. Y la pregunta que teníamos era, bueno, ¿y qué es lo que está pasando realmente? Entonces uno entraba y ponían o una ciudad del país o un barrio de Caracas, no sé, Quinta Crespo, El Valle, La Candelaria, ¿no? Y ahí parecía, si uno seguía la tendencia en Twitter, que estaba ante una insurrección popular, digamos, masiva, que por fin la gente había salido como ellos querían, y uno no tenía forma de saber qué es lo que estaba pasando realmente. O sea, uno estaba a merced de la estrategia de ellos, que era plantear un rumor, llenarlo de videos de 30 segundos que no mostraban mucho, y uno no sabía si era verdad o no. Y amanecía al día siguiente preguntándose, ¿pasó o no pasó? Y así todas las noches. Y entonces era muy fuerte, por ejemplo, en La Candelaria, yo estuve cuando fue uno de los episodios más violentos, estábamos ahí cubriendo, y lo que había ahí, digamos, evidentemente eran sectores, algunos de la zona de La Candelaria, que es una base social muy opositora, pero también otros sectores que habían sido traídos para llevar esas barricadas durante más de 5 o 6 días, y en las redes parecía que había un alzamiento popular que estaba llegando a Miraflores. La pregunta era cómo accedía uno a la información. O sea, porque ir hasta La Candelaria puede ser una vez, 2 veces, pero es difícil plantear un esquema para informarse en ese sentido. Y digo esto porque yo creo que había una dimensión donde nos enfrentamos a un enemigo comunicacional que no tiene ningún problema en utilizar la mentira como una estrategia. Es decir, una vez se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que el 30 de julio, que votaron 8 millones de personas y la derecha atacó más de 200 centros electorales, detonó una bomba en Altamira, los medios internacionales hayan dicho que el gobierno había reprimido? Digamos, ninguna fuente de información en el territorio podía sostener esa hipótesis. Y sin embargo, todas las tapas eran el gobierno reprimió y había 200 centros atacados, gente que la balearon, por ejemplo, en Táchira cuando iba a votar. Entonces, digamos, nos enfrentamos ante una estrategia comunicacional que miente como una forma central de hacer su comunicación. ¿Cómo hacemos nosotros para construir contra eso y para deslegitimar su violencia? Donde yo creo que la derecha está en este momento haciendo un balance de lo que hizo, evidentemente en crisis, porque además los sectores más que conducían la estrategia como Voluntad Popular y Primero Justicia están en una situación complicada, se vio en los resultados de las elecciones primarias, pero están evaluando todas las cartas. Y si uno ve cómo se mueve el imperialismo, ve que tienen todas las posibilidades sobre la mesa, todas en desarrollo, y según las circunstancias van usando una o la otra. Entonces, la violencia política no va a terminar, creo yo, por lo menos mientras sigamos en esta disputa histórica entre la revolución bolivariana, que tiene sus debates y sus problemas y tiene sus fuentes de avance, y un enemigo histórico que ya está planteado directamente con el imperialismo. La violencia política no va a desaparecer, además porque tiene una base social construida en base a eso y han desarrollado formas para construir una estrategia insurreccional o de brazo armado. La pregunta es, ¿cómo podemos responderle comunicacionalmente? ¿Cómo hacemos para desactivar una violencia que intenta llevar al enfrentamiento civil a una población y que tiene por objetivo destruir el tejido social venezolano? Yo creo que hay algunas hipótesis, se han hecho ensayos, los trabajos sobre todo comunitarios, alternativos. Yo creo que hay muchas ideas que se han desarrollado, me atrevería a decir muchas veces por fuera de lo que se construye desde el MINSI, y creo que ahí hay que ir viendo algunos balances, en qué hemos acertado y en qué no, porque estamos ante, insisto, un round que hemos ganado nosotros con la Constituyente y nuevas batallas que se vienen por delante, y creo que la violencia política va a ser central, no solamente en la estrategia de la derecha, sino también en su plan que tienen ellos para si un día logran reconquistar el poder político. ¿Qué quiere hacer la derecha con este país si un día tiene poder político? Esa es una pregunta, creo yo, preocupante y que hay que planteársela porque tenemos que medir posibilidades a mediano plazo. Bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias por la paciencia.